Hoy, dediquemos algún tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado, Este es el problema. Al recorrer el camino de la fe, nos encontramos con numerosos retos. ¿Debo seguir la voluntad de Dios o debo hacer que Dios siga mi voluntad? En otras palabras, ¿debo hacer que Dios me siga? A menudo nos encontramos en esta encrucijada. En efecto, se trata de un problema muy grande. Intelectualmente comprendemos que debemos seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, en medio de numerosas preocupaciones y conflictos, a menudo nos preguntamos, ¿debo seguir la voluntad de Dios? ¿O Dios debe alinearse con mi voluntad? Hermanos, esto es confuso, ¿verdad? A pesar del hecho de que es natural para nosotros aprender acerca de Dios y seguir su enseñanza y voluntad en nuestra vida de fe, a veces podemos desarrollar la tendencia equivocada de tratar de moldear la voluntad de Dios para que se ajuste a nuestros propios deseos y hacer que Dios siga nuestra voluntad. Por eso, en la Biblia, esta cuestión se clasifica a veces como fe infantil y fe madura, en otras palabras, la fe de un adulto. Primero, abramos el libro de Primera de Corintios 13. Leamos el capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cuándo decimos que somos como un niño? Es cuando somos jóvenes e inmaduros. Es cuando nuestra fe aún no es capaz de comprender adecuadamente la voluntad de Dios y de captar plenamente la verdad. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Y aunque escuché la misma explicación, pensaba como niño, juzgaba como niño. No pude evitar tener la fe de un niño, pero más cuando ya fui hombre. ¿Qué pasó? Dejé lo que era de niño. No debemos seguir por esos caminos. Debemos descartarlos. Por esta razón, el título del sermón de hoy es, Este es el problema. Tenemos que dejar atrás las costumbres de la infancia. Los niños quieren que sus padres sigan su voluntad todo el tiempo. Si no se satisfacen sus deseos, ¿cómo reaccionan? Lloran. Además, realizan diversas acciones que causan dificultades a sus padres. Gritan y hacen berrinches hasta que se cumplen sus deseos. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Cuando éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños y razonábamos como niños. Sin embargo, cuando tenemos una fe madura, debemos dejar atrás los caminos de la infancia. Debemos desechar las costumbres infantiles. ¿Por qué tenemos que dejarlas atrás? Es porque no son buenas, ¿verdad? Por favor, haz todo según mis deseos. Por favor, sigue mi voluntad. Estos son los caminos de la infancia. Podemos decir que son pensamientos, palabras y comportamientos que muestra un niño. Está escrito, cuando me hice hombre, dejé atrás los caminos de la infancia. Una persona madura no dice, sigue mi voluntad. Más bien, la voluntad de quien deben seguir. El día antes de la crucifixión, Jesús sabía que sería crucificado al día siguiente, pero cuando oró toda la noche en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sus palabras no significan, por favor, sigue mi voluntad, sino que significan que Él seguirá la voluntad del Padre. Esto significa, te seguiré, ¿no es así? En la Biblia, esto se denomina obediencia. Hermanos,
Al mirar a nuestro alrededor, podemos ver que la innumerable creación de Dios abunda en la naturaleza. Se dice que un árbol conoce su propio valor. Se conforma con la posición que le han dado y no se queja preguntando, ¿por qué me has plantado aquí? O ¿por qué me has trasladado aquí? En cambio, un árbol se adapta con gracia según el lugar donde Dios lo ha colocado y sembrado. En términos sencillos, toda la naturaleza sigue la voluntad de Dios. No hay un solo aspecto de la naturaleza que le pida a Dios que cambie la situación según sus propios deseos. Las montañas, los ríos y los mares se atienen a las posiciones designadas por Dios, contentos con su papel. Ni una sola vez cuestionan, ¿por qué me han hecho mar? O, como árbol, ¿por qué me han colocado en este campo cuando deseo estar en la ciudad? En efecto, ninguna parte de la naturaleza desobedece o se rebela contra la voluntad divina de Dios. Por este motivo, me gustaría compartir con todos ustedes una corta fábula para que puedan pensar en ella juntos. Un árbol sabe contentarse con el papel que le ha tocado. Nunca se queja de ser un árbol. No se pregunta, ¿por qué estoy aquí y no allí? La codicia oscurece la sabiduría y conduce a la desobediencia y a estar sumido en quejas y murmuraciones. En última instancia, hace que nos olvidemos de expresar gratitud. Me pareció un mensaje significativo sobre el que podemos reflexionar juntos. El árbol sabe estar contento. Cuando observamos la naturaleza que nos rodea, vemos que conoce su lugar y está contenta, sin cuestionarse nunca, ¿por qué me han hecho montaña cuando deseaba ser llanura? ¿O por qué me han creado océano cuando deseaba ser campo? No hay creación que no siga la obra de Dios. Sin embargo, el problema es la humanidad. Desobedecen la voluntad de Dios y no se someten a sus enseñanzas, preguntándose, ¿por qué me has colocado en este puesto? ¿Por qué concediste un puesto tan alto a otra persona? Hermanos, este es el problema. Cuando éramos niños, lo exigíamos todo. Sin embargo, ¿no se acerca ya el reino eterno de los cielos? Al acercarse el reino de los cielos, debemos desechar los caminos de la infancia y tener una fe madura. A partir de ahora, en lugar de decir, por favor, hazlo todo según mis deseos, debemos preguntar, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de la Madre? Quiero seguir su senda y su camino. Si soy un árbol, seré fiel al deber de un árbol. Si soy un mar, seré fiel al deber de un mar. Si soy una montaña, seré fiel al deber de una montaña. Todos nuestros profetas y nuestros queridos miembros deberían declarar con esta misma fe: me dedicaré plenamente al camino por el que nos guían nuestro Padre y nuestra Madre según su providencia de la creación. En cuanto a la obediencia, no se aplica de forma diferente a los profetas y a los santos. Cada uno debe caminar de acuerdo con la senda a la que el Padre y la Madre nos conducen, tal como Jesús ejemplificó. Oró, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es necesario que todos reflexionemos sobre la oración que Él ofreció de esta manera. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Capítulo 14 versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando dice, por donde quiera, no se limita a un entorno determinado.
Puede ser un espacio muy reducido o muy vasto y amplio. No existe una definición fija de por donde quiera. Independientemente del entorno que se nos dé, debemos ser capaces de adaptarnos a él y decir que se haga según la voluntad del Padre y de la Madre. ¿No deberíamos poder experimentar ese mundo de fe? Actualmente, el Evangelio en todo el mundo avanza progresivamente hacia su culminación. En cada etapa hacia la culminación, se necesitan aquellos que tengan una fe madura y se adhieran a la voluntad del Padre y la Madre. Un niño pequeño siempre exige, haz lo que yo quiero. Sin embargo, ¿qué pasa con los maduros? Declaran, seguiré la voluntad del Padre y la de la Madre. En el Apocalipsis capítulo 14, la visión del apóstol Juan describe a los que se salvan. Donde quiera que les lleve, ¿qué hacen? Siguen al Cordero donde quiera que vaya. No hay ni una sola persona que diga, por favor, siga mi voluntad. Al estudiar la Biblia debemos centrarnos en este aspecto. Cuando tenemos una fe madura, nuestras oraciones ya no se centran en pedir que las cosas se hagan según nuestros deseos. En su lugar, preguntamos, ¿cuál es su voluntad? ¿Dónde quiere que vayamos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿En qué clase de personas quiere que nos convirtamos? Cuando poseemos tal fe que nos permite seguir la voluntad del Padre y de la Madre celestiales, ¿no llegará más rápidamente el momento de la consumación de la salvación y del reino eterno de los cielos? Los que tienen una fe infantil, los que suplican constantemente que todo se adapte a sus necesidades, siempre se quejan y murmuran. Esto les impide obtener la perfección que desean el Padre y la Madre. Por supuesto, puede ser comprensible comportarse como un niño porque no se conoce bien la verdad. Podemos entenderlo, pensando, ya que son nuevos miembros, aún no han aprendido mucho. Sin embargo, si alguien que ha aprendido mucho y lleva tiempo en la verdad sigue actuando como un niño, ¿no es inapropiado? Está escrito, cuando me hice hombre, dejé atrás los caminos de la infancia. Esa es la enseñanza de la Biblia. Es aceptable cuando somos niños, pero cuando nos hacemos maduros, debemos abandonar los caminos de la infancia, y más bien pensar, ¿cuál es la voluntad del Padre y de la Madre? ¿En qué clase de personas quiere Dios que nos convirtamos? ¿Qué quiere Dios que hagamos en este momento? De este modo, los hijos de Sión deben comprender y cumplir correctamente la voluntad de Dios, ¿verdad? Abramos el libro de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos y seguir la voluntad de Dios con obediencia. Solo cuando alcancemos este nivel, Dios juzgará y castigará a todo el mundo que no lo esté haciendo. Todos queremos ir al reino de los cielos lo antes posible, ¿verdad? Tenemos esperanza en el reino de los cielos. Si es así, ¿qué debemos hacer con la fe infantil? Debemos abandonarla. Por favor, sean comprensivos con aquellos que acaban de recibir la verdad y pueden comportarse como niños.
Sin embargo, si están en la posición de liderazgo como el maduro que debe dar ejemplo a los miembros, deben dejar atrás las costumbres de la infancia. Por favor, piensen en los árboles. Un árbol sabe cuál es su deber y se siente satisfecho cumpliendo su función. El árbol encuentra satisfacción y felicidad en su vida. Disfruta del calor de la luz del sol, que es la gracia de Dios, absorbe la lluvia, respira el aire fresco y está rodeado de los alegres cantos de todos los seres vivos. Esto se debe a que comprende el lugar que le corresponde en la vida. Sabe bien que el lugar donde Dios la ha plantado es el lugar preciso donde debe vivir. Tómense un momento para observar la naturaleza y toda la creación. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Cada montaña mantiene con orgullo su dignidad, y cada río es consciente de su propósito. ¿Se quejan alguna vez las flores sin nombre que florecen en los campos? Dios, ¿por qué no me creaste como las rosas u otras flores apreciadas por la gente? ¿Por qué tengo que crecer aquí sin nada especial en el campo libre? ¿Las flores silvestres murmuran contra Dios? No, están contentas en donde están. Estoy verdaderamente agradecido con Dios por concederme esta vida. Cumplen diligentemente sus funciones allí donde están. Si todos los hijos de Sión siguen plenamente la voluntad del Padre y de la Madre, el Evangelio se completará. El Evangelio se completa cuando se alcanza la situación deseada que Dios quiere. Si queremos ir al reino de los cielos, pero no conocemos el camino para llegar allí, al no estar satisfechos con nuestra posición actual, entonces no podemos decir que somos obreros de Dios. Por esta razón, ¿cuál es el título del sermón de hoy? Este es el problema. Cuando dejemos atrás todos estos modos de la infancia, Dios se complacerá en nosotros y abrirá de par en par la puerta del Evangelio en Asia. También abrirá la puerta del Evangelio en América del Norte y en América Central, así como en América del Sur. Dios abrirá la puerta del Evangelio en África e incluso en Europa, en todas las regiones del mundo. El mundo entero requiere esta preparación. La fe infantil debe transformarse en fe madura. De acuerdo a las enseñanzas en Apocalipsis 14 y en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 6 que acabamos de leer, si llegamos a tener una fe madura y nuestra obediencia se vuelve completa, solo entonces Dios podrá proclamar que la misión del Evangelio ha sido completada y castigará a los malvados. En otras palabras, Dios tendría motivos para juzgar a los malvados. Si Dios trae juicio ahora mismo, sus hijos no pueden ser salvados. Entonces, ¿qué sigue haciendo Dios? Nos concede un año más y sigue velando por nosotros. ¿Han adquirido una fe madura? ¿O siguen empeñados en satisfacer sus propios deseos? Debemos estar decididos y decir, seguiremos y cumpliremos completamente la voluntad del Padre y de la Madre. De este modo, deberíamos provocar una hermosa transformación en nuestra fe. Una libélula sufre una metamorfosis desde su forma larvaria hasta poseer unas impresionantes alas plateadas y transparentes y una cola esbelta y aerodinámica. ¿Qué es necesario para que tenga dos grandes ojos compuestos? La transformación es esencial. Todos los hijos de Sión inevitablemente experimentarán tal transformación en un abrir y cerrar de ojos. Para lograrlo, ante todo debemos resolver este problema. ¿Tenemos una fe infantil o una fe madura? ¿Nos limitamos a exigir, todo debe ser hecho a mi medida? ¿O hemos decidido seguir la voluntad del Padre y de la Madre?
Si no hay obediencia, Dios no puede encontrar justificación para castigar y juzgar a los malvados. ¿Por qué? Como juez justo y recto, Dios busca juzgar a los malvados, pero ve que incluso sus hijos aún no están completamente maduros. Por lo tanto, si Él juzgara de inmediato, sus amados hijos también sufrirían inevitablemente daños espirituales. Por eso espera. Si queremos ir al reino de los cielos, nuestra fe debe madurar. Debemos examinar una vez más dónde está la voluntad del Padre y de la Madre, colaborar, apoyarnos unos a otros, orar unos por otros, mostrar consideración unos por otros y ayudarnos mutuamente en el camino hacia el reino de los cielos. Pido humildemente que todos los miembros de nuestra familia celestial se esfuercen por encarnar estas cualidades. ¿Echamos un vistazo a Hebreos capítulo 3? Leamos el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 18. En Hebreos capítulo 3 versículo 18, está escrito: ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A dónde no entraron? Físicamente, no pudieron entrar en Canaán. ¿Qué significa esto espiritualmente? Esto significa que no entraron en el reino eterno de los cielos. Es por eso que Apocalipsis capítulo 14 registra acerca de aquellos que siguen al Cordero donde quiera que vaya. No se trata de seguir sin pensar. Se dice que un árbol sabe contentarse con el papel que le ha tocado. Nunca se queja de ser un árbol. No se pregunta, ¿por qué estoy aquí y no allí? La codicia oscurece la sabiduría y conduce a la desobediencia y a estar sumido en quejas y en murmuraciones. En última instancia, hace que nos olvidemos de expresar gratitud. Un árbol está sumamente agradecido por la vida que Dios le ha dado. Por eso no se queja diciendo, ¿por qué me has puesto aquí en vez de allí? ¿Por qué me creaste como un árbol en vez de como una hermosa flor? Se dice que un árbol nunca se quejaría de estas cosas. ¿No deberíamos adoptar estas perspectivas a partir de ahora? Cuando éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños, razonábamos como niños. Todo lo que hacíamos era infantil. Supongamos que los padres compran muñecos para su hijo y su hija. Pero entonces, el niño más fuerte se empeña en tener los dos muñecos, consumido por la codicia. Tal terquedad proviene de la codicia. Cuando alguien pide que todo se haga solo según su voluntad, podemos decir que aún conserva las costumbres de la infancia. En cada proceso del Evangelio, hay un lugar para cada uno de nosotros, fijado por Dios. No importa dónde Él nos coloque, no hay necesidad de estar insatisfechos con todo lo que Dios está haciendo. Aunque parezca obra de hombres, Dios lo lleva todo a cabo, nuestra iglesia está bajo la dirección de Dios. Por lo tanto, como un árbol, debemos estar contentos y dar gracias por nuestra posición y nuestro papel, sin quejarnos ni preguntarnos, ¿por qué me has puesto aquí? O ¿por qué los has puesto allí? Debemos creer que Dios tiene un propósito al colocarnos en determinados puestos y dedicarnos de todo corazón a la tarea que tenemos entre manos. Entonces, ¿no se predicará el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra en un instante? En Hebreos capítulo 3, se menciona acerca de los que no lograron entrar en la tierra de Canaán, que, espiritualmente hablando, es el reino de los cielos. Está escrito que los que desobedecieron no pudieron entrar. Esto es lo que dice Dios incluso haciendo un juramento. Incluso jura que esas personas nunca podrán entrar. Por lo tanto, debemos pasar rápidamente de la fe infantil a la fe madura.
En definitiva, debemos alegrarnos siempre, orar continuamente, y ¿qué más debemos hacer? Debemos dar gracias en todas las circunstancias. Solo entonces podremos recorrer el camino de la obediencia. Al hacerlo, debemos plantearnos, ¿qué hace que los miembros de la familia Sion que nos rodean se sientan incómodos? ¿Qué debemos hacer para ayudarles? ¿Cómo pueden crecer espiritualmente? Debemos contemplar constantemente estas preguntas y cuidarlos. Al igual que Jesús dijo, si me amas, apacienta mis ovejas, debemos alimentar espiritualmente a nuestros queridos hermanos y hermanas y cuidar bien de ellos para que todos podamos entrar en el reino eterno de los cielos. Espero que podamos cumplir con esta misión. Leamos el libro de Isaías, capítulo 14. Veamos Isaías capítulo 14 versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, ¿qué pasará? Y será confirmado como lo he determinado. Está escrito, así sucederá. ¿De quién es esta voluntad? Es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan y la administración de Dios? En Mateo capítulo 28, ¿hasta dónde llega el Evangelio? Dios dice que se predicará a todas las naciones. En Mateo capítulo 24, Dios dice que será predicado a todo el mundo. Las mismas palabras están escritas en Romanos capítulo 10, ¿no es así? Para que esto suceda, nadie debe permanecer como un niño. Necesitamos una fe madura. Ya que hemos sido llamados primero, maduremos espiritualmente para poder guiar adecuadamente hacia Dios a los nuevos miembros que son como niños, miembros de la familia de Sion que acaban de recibir la verdad. Obedecer la voluntad del Padre y de la Madre es una señal de fe madura, mientras que insistir en mi propio camino, mis propios pensamientos o seguir mi terquedad caracteriza a la de un niño, independientemente de su posición. Los que tienen una fe infantil no pueden entrar en el reino de los cielos. Hoy, reflexionemos una vez más sobre todas estas enseñanzas que Dios nos ha dado. En lugar de decir, síganme, digamos, sigan al glorioso Padre Ansanghong y a la gloriosa Madre Celestial. Todos debemos seguirlos. Espero sinceramente que todos los miembros de nuestra amorosa familia celestial guíen y conduzcan a los demás por este camino. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.